abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 23 al 27. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versos del 23 al 27. Hoy seguimos con esta serie que se llama El Camino al Calvario. Así que acompáñame, lo tienen en la mano, indican con un amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde, Señor, te damos honra y te damos gloria. Señor, te rogamos, Señor, que hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que el día de hoy, Señor, podamos reconocer, Señor, tu majestad, tu gloria, Señor, tu poder, tu soberanía, oh Dios, y que podamos, Señor, decidir, Señor, 100%, Señor, por ti. Padre, que podamos entender quién eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú eres, Señor, lo que tú representas, Señor, y lo que tú haces, Señor, en nosotros. Señor, te amo, muchas gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mientras, hermanos, nos preparamos para recordar el día en el que celebramos, si me permito decirlo de esa manera, o que recordamos la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su pasión y su resurrección, hermanos. Mientras hacemos esto, es importante meditar en las cosas previas que el Señor Jesús hizo y las palabras que el Señor dijo. No tenemos mucho tiempo, así que no podemos ahondar en muchas cosas, pero todo es importante. Y yo les invito que en sus casas lean, mis hermanos, lean sus Biblias, que vean todas las cosas que el Señor Jesús hizo, todas las cosas que el Señor Jesús dijo en los días antes de su crucifixión. Hay cosas que son muy importantes: la unción del Señor Jesús en Betania, hermanos, la purificación del templo. Hay tantas cosas, el lavamiento de pies de los discípulos, la institución de la Santa Cena, la celebración de la Pascua. Todo esto es importante, hermanos. Y yo les invito a que en casa tomen un tiempo devocional y con su familia, con sus hijos, lean la palabra de Dios y mediten sobre ella. Dice la Escritura que debemos meditar de día y de noche en su palabra. Y es importante, sobre todo en este tiempo que nos estamos preparando para recordar todas estas cosas, todo lo que pasó durante la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. El día de hoy nos vamos a enfocar en un evento especial, en un evento muy importante. El día de hoy, como ustedes saben, algunos le llaman el inicio de la Semana Santa, algunos le llaman el inicio de la Semana Grande, algunos le llaman también el Domingo de Ramos. Y el día de hoy, mis hermanos, yo no vengo a traerles un ramito que los va a guardar, que los va a proteger. No, mi hermano. Yo vengo a hablarles el día de hoy de las cosas que sucedieron el día domingo, antes de la crucifixión del Señor Jesús. Este evento es muy especial y es muy importante. Esta es la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Cuando el Señor Jesús entra a la ciudad de David, entra a la ciudad de Jerusalén, por fin, hermanos, por primera vez el Señor Jesús recibe un poquito, y escúcheme, recibe un poquito de honra. El Señor Jesús recibe un poquito de la gloria
que el Señor Jesús merece. Ese es este día, el día de la entrada triunfal del Señor Jesús. El Señor Jesús entra a la ciudad de David y es proclamado y aclamado por las multitudes. El Señor Jesús es proclamado Salvador. El Señor Jesús es aclamado el Cristo, es aclamado el Hijo de David. Y las multitudes gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús recibe, hermanos, un poco de la honra que el Señor Jesús merece. Entonces es importante, hermanos. El Señor Jesús, al hacer pública su entrada, al hacer público su reinado, su posición, su verdadera posición como Rey de Israel y como Rey de todo el universo, hermano, cuando Él hace esto, desata la euforia de las muchedumbres, la euforia de las multitudes que estaban ahí. Pero también viene algo importante, desata también el odio de los gobernantes para con Él, mis hermanos. Pero no solo eso hace, sino que da la pauta, mis hermanos, a que se cumpla el sacrificio perfecto del Señor. El Señor Jesús hace esto, cumpliendo el glorioso plan divino de Dios para la salvación del mundo. Entonces es importante la entrada triunfal del Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo había llegado. El día domingo, antes de la crucifixión del Señor Jesús, el tiempo había llegado y era tiempo de presentarse como Rey, de presentarse como un Salvador, de presentarse como el Rey de Israel. Así que acompáñenme, por favor, mis hermanos, tome su Biblia y acompáñenme a la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Así que acompáñenme a Mateo, al libro al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Y por favor, mi hermano, yo le pido que ponga atención. Mientras leemos, usted medite en lo que está diciendo la palabra. Que no sean palabras al aire únicamente, sino que usted escuche lo que dice. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y se pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Esto, mis hermanos, es la entrada triunfal, la entrada del Señor Jesús como Rey de Jerusalén, como Rey de los judíos, como Rey, hermanos, también del universo. Recordemos que hasta este momento había un complot, hermanos. La semana pasada hablamos un poquito de lo que estaba sucediendo y debemos recordar que había un complot para prender al Señor Jesús, pero no solamente para prenderlo. Había un complot para matarlo. Los gobernantes del pueblo judío estaban buscando formas de acecharlo, de encontrarlo culpable de algo, de manera que buscaban testigos falsos que hablaran injurias acerca del Señor Jesús. Y muchos, cuando no podían
atraparlo por la ley judía, hasta lo trataron de envolver con las leyes romanas. Y le decían, Señor, sabemos que tú no te cuidas de nadie, sabemos que tú hablas verdad, sabemos que a ti no te importa, lo que estoy parafraseando, sabemos que a ti no te importa y tú dices lo que es recto. Y sacan una moneda, le dicen, ¿es justo dar tributos al César? Y el Señor dijo, présteme una moneda. Dice, y toma la moneda y dice, ¿de quién es esta carga? Es de Trudeau. Entonces denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ellos no pudieron encontrarle falta alguna, ni por las leyes judías, ni por las leyes romanas. No era Trudeau, por cierto. Así que en este momento, hasta ese momento, el Señor Jesús dice que ya no andaba abiertamente, que ya no se movía como lo hacía antes. Recuerdan que hablamos acerca de la popularidad del Señor Jesús. El segundo año ganó mucha popularidad porque hacía muchas obras, hacía milagros, alimentaba gente. Pero el tercer año comenzaba el odio. Y los gobernantes ya habían comenzado este plan para matarle. Entonces, él ya no andaba abiertamente. Pero el tiempo, mis hermanos, de Dios es perfecto y el tiempo llegaba en este momento. De manera, mis hermanos, que el momento ya había llegado. ¿Por qué, mis hermanos? Era necesario una presentación pública del Señor Jesús. Era necesario, hermanos, que hubiera una presentación pública con un contenido profético mesiánico. Es decir, era necesario que la gente se diera cuenta que él era el Mesías prometido, que la gente públicamente declarara que él era el rey, que él era del que hablaban todas las escrituras del Antiguo Testamento que ellos conocían hasta el momento. Era necesario un reconocimiento completo de la persona del Señor Jesús como rey, un reconocimiento como el ungido, como el Cristo, y un reconocimiento público como el Salvador. Hasta ese momento había en algunas situaciones, en algunas ocasiones, había personas que declaraban que era el rey, que él era el Hijo de Dios, pero nunca se había hecho de una manera pública, de una manera colectiva, donde multitudes, dice la Escritura que eran multitudes. Por cierto, alguna vez una hermanita me dijo pero dice la Escritura que únicamente eran sus discípulos los que ponían las palmeras. Pero dice la Escritura que eran multitudes, que eran muchas personas. Entonces eran grandes multitudes. ¿Por qué había tantas multitudes? Bueno, al rato vamos a ver un poquito acerca de eso. ¿Qué hacía tanta gente en Jerusalén en ese momento? Y todas esas personas, dice, que gritaban y ponían sus mantos en el camino y ponían hojas, ramas de árboles, ponían palmas para que el Señor Jesús pasara como rey, como él lo merecía. Entonces era necesario. Y esta es la primera vez que el Señor Jesús recibe públicamente y masivamente honra, gloria, alabanza, exaltación. Antes él les decía, cuando él hacía algún milagro, cuando hacía algo, decía, ve, y no le cuentes a nadie, no le digas a nadie. Bueno, yo no sé si las personas lo cumplían, ¿verdad? Era imposible. El Señor me sanó, ahora veo, ahora escucho, ahora camino. Pero él les decía, ve y no se lo digas a nadie, porque no había llegado el tiempo del Señor Jesús. Entonces, es reconocido por grandes multitudes públicamente y es llamado Rey de Israel. Es reconocido como Rey de Israel. ¿Cómo es que él es reconocido Rey de Israel? Ellos le llamaron primero, dijeron que era el Cristo. Cuando dicen Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana, ellos estaban clamando por salvación. Ellos estaban reconociendo quién era él. Hosana, la expresión Hosana es Dios, sálvanos. ¿Sabe qué es lo que quiere decir la palabra Jesús? Dios salva. Entonces Dios salva a través de Jesús. Y ellos estaban clamando a él y le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos reconocían que el Señor Jesús tenía una divinidad. Y ellos reconocían que venía en el nombre del Señor.
Ellos reconocían también que él era hijo de David. Este título que ellos le dan, que las multitudes le dan al Señor Jesús, es reconociendo el linaje del Señor Jesús y por tanto reconociendo la realeza del Señor Jesús. Esto es lo que el Señor Jesús era. Él era el legítimo heredero al trono de David. ¿Por qué? Por su genealogía. En el Evangelio de Mateo menciona la ascendencia de Cristo, la ascendencia de Cristo hasta Abraham. La ascendencia es lo contrario de la descendencia. Entonces vamos desde el Señor Jesús hasta Abraham. Entonces en Mateo, el capítulo 1 de Mateo, y por amor a ustedes, hermanos, no vamos a leer toda la genealogía del Señor Jesús, pero dice que el Señor Jesús, su ascendencia, dice, llega hasta Abraham, pasando por Jacob, quien es Israel, por Judá, de la tribu de Judá, por cuanto él era judío, pasa por David y llega al Señor Jesús. Entonces la escritura aprueba esto, que el Señor Jesús era el legítimo heredero al trono de David. En Lucas 3, del 23 al 38, hermanos, también nos lleva a la genealogía del Señor Jesús, pero nos lleva a una ascendencia mucho más allá. Mateo nos habla hasta Abraham únicamente, pero Lucas nos lleva mucho más allá y nos lleva hasta Adán. Dice. Nos lleva hasta Adán por parte de José. Y dice, y después Adán, hijo de Dios. Llega hasta allá. El Señor Jesús era heredero al trono y el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante que leamos los nombres. Muchas veces nos da flojera cuando vemos nombres y mire, lo voy a leer nada más para que un poquito para que usted se dé cuenta. Aquí dice: Abraham engendró a Aminadab a Naasón a Salmón, y usted sigue leyendo y dice: qué nombres tan raros, qué nombres tan complicados. Pero es importante porque Dios es un Dios de orden. Y cuando usted llega a otras partes de la escritura, dice: oh, este era oh, qué interesante. ¿Quién era Ruth, verdad? ¿Quién era Boaz? ¿Quién era Obed? Mire, por eso es importante. Dios es un Dios de orden y tenía que dejar plasmado para que usted y yo entendiéramos que era legítimo el reinado del Señor Jesús y muchas cosas más. Así que vamos a leer, mis hermanos, en Mateo capítulo 1, verso 17. Se lo voy a resumir, la genealogía del Señor Jesús. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, él era el verdadero y legítimo heredero al trono de David. Jesús merecía el reinado terrenal. ¿Me entiende? Él merecía el reinado terrenal, pero no fue algo que el Señor Jesús buscó. El Señor Jesús no buscó un reinado terrenal. Usted recuerda la tentación de Satanás, ¿sí? Dice que lo llevó al pináculo del templo. Le dijo: mira, ¿ves todos esos reinos? Pues todos esos, dice, te voy a dar si postrado me adoráis. El Señor Jesús no buscó jamás un reinado terrenal. Cuando el Señor Jesús fue entrevistado por los gobernantes, Él les decía: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿eres rey? Bueno, tú lo has dicho. El Señor Jesús es rey, pero no buscó el reinado terrenal. Si el Señor Jesús hubiera aceptado esta posición de rey de la tierra, y mi hermano, Él pudo haberla aceptado. Y él pudo haber aceptado no únicamente el reinado de Jerusalén, no únicamente el reinado de Israel. Si el Señor hubiera querido, Él se hubiera proclamado el rey de toda la tierra, porque a Él le pertenece, porque Él es el rey de todo el universo, y todo el mundo se hubiera sometido a su voluntad. Y mi hermano, algún día todo el mundo
va a doblar las rodillas, lo acabamos de cantar. Algún día todo el mundo va a doblar las rodillas y va a reconocer que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Si Él hubiera querido, hermanos, Él lo hubiera hecho, pero no es algo que Él buscó. Dice la Escritura que ellos buscaban cómo hacerle rey. Las personas buscaban cómo hacerle rey, pero Él se retiraba. ¿Por qué? Porque su tiempo no había llegado. ¿Quiere decir esto que el Señor no va a ser rey? No, el Señor es rey y reina y reinará eternamente, hermanos. Pero si Él hubiera aceptado ese reinado terrenal, Él no se hubiera podido llevar a cabo su propósito, el propósito divino de la salvación del hombre. El Señor Jesús bajó de su trono celestial, no era algo que le hacía falta. El Señor Jesús bajó de su trono eterno, de su trono sublime. Entonces, Él no buscó un reinado terrenal. El Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Es más, ni siquiera buscó el ser igual a Dios, siendo Dios. Ponga atención. Ni siquiera buscó el ser igual a Dios, dice la Escritura, como cosa a que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo de su honra, de su gloria. Se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, hermanos, haciéndose obediente para ir a la cruz por usted y por mí. El Señor Jesús pudo haber tomado el reinado, claro que pudo haberlo tomado, pero un reinado terrenal, mis hermanos, es demasiado pequeño para lo que el Señor Jesús merece. Lo que este mundo, hermano, puede ofrecer al Señor Jesús es demasiado poco, hermano. Es nada para lo que el Señor Jesús merece. Este mundo, mis hermanos, sucio por causa del pecado, este mundo finito, porque esta tierra, mis hermanos, está destinada para la destrucción, era muy poco para lo que el Señor Jesús merece. Porque el Señor Jesús es un rey mucho más poderoso que lo que nosotros podemos ofrecer. El Señor Jesús es un rey de gloria, es un rey eterno. El Señor Jesús es un rey mucho más grande que eso, mucho más glorioso. El Señor Jesús tiene un poder, hermanos, ilimitado, sin límite. El Señor Jesús dice la palabra y la palabra se cumple. Él le dice a los océanos: hasta aquí vas a llegar, y hasta ahí llegan. Él dice a los vientos y a las aguas: calla y enmudecen, hermano. El Señor Jesús dice la palabra y la palabra es cumplida, hermanos. Excepto, ¿sabe por quién? Muchas veces por nosotros, porque somos necios y porque somos rebeldes. Pero el Señor dice la palabra y aún, mis hermanos, la naturaleza obedece al pie de la letra. Entonces, es muy poco. El reinado terrenal es demasiado poco para nuestro Señor Jesús. Él tiene una autoridad suprema, es decir, Él hace lo que Él quiere y no hay quien le diga: ¿qué haces?, dice la Escritura. No hay quien pueda decirle: ¿qué haces? ¿Quién va a darle consejo a nuestro Dios? Dice la Escritura: ¿estabas tú cuando yo firmé la tierra? ¿Sabes tú cómo funcionan todas las cosas? En el libro de Job es hermoso, hermanos. Él habla de su gloria, de la gloria de Dios. Y recuerde que Él es nuestro Señor Jesús. El agente de la creación es nuestro Señor Jesús. En el principio era el Verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Él dice que hizo todas las cosas y sin Él nada de las cosas que existen serían. Así que Él es quien dice la palabra y se cumple. Él es un rey mucho más alto de lo que este mundo puede ofrecer. Él tiene una gloria majestuosa. Entonces su reinado, mis hermanos, no es un reinado casual, no es algo que fue improvisado. Fue anunciado, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento y reconocido, mis hermanos, desde el nacimiento del Señor Jesús. En Isaías 9, capítulos del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Atención. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable. Escuche ustedes, este es el Señor Jesús.
Dice, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque el Señor Jesús no tiene límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La profecía de su nacimiento terrenal está aquí explícita, pero también el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Los sabios de Oriente le reconocieron en su nacimiento. Cuando llegaron los sabios de Oriente, por cierto, ¿alguien sabe los nombres de los sabios de Oriente? ¿Nadie? Muy bien, muy bien. Mire, siempre alguien cae. Bueno, la Biblia no nos dice los nombres de los sabios de Oriente, ni tampoco nos dice cuántos eran. Dice que llevaron regalos, oro, mirra e incienso. Los sabios de Oriente reconocieron la autoridad del Señor Jesús, lo reconocieron como rey. Dice que cuando fueron a ver a Herodes, le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos para adorarle. Ellos reconocieron el reinado del Señor Jesús, reconocido desde su nacimiento como rey. Y desde su nacimiento, hermanos, el intento de evitar que se llevara a cabo el plan perfecto y divino de nuestro Dios. El rey Herodes dice que mandó matar a los niños de hasta 2 años y con eso intentaba eliminar al Señor Jesús. Entonces, reconocido desde su nacimiento como rey, y hay muchas partes de la escritura, hermano, pero solamente vamos a mencionar algunas cuantas. Natanael, usted sabe, Natanael dice que el Señor Jesús se arrima a él y dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y a Natanael le dice, ¿de dónde me conoces, Señor? ¿Verdad? Qué bien. ¿Cómo supo, verdad? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él le reconoció, él reconoció la majestad del Señor Jesús. Y si nos regresamos un poquito en Mateo, había 2 ciegos que le llamaban Hijo de David, ¿verdad? Su hora no había llegado todavía, pero ellos ya le habían llamado Hijo de David. Cuando ellos le reconocían como Hijo de David, reconocían la genealogía y por tanto el derecho al trono del Señor Jesús en la tierra. Así que en este momento comienza el camino hacia la cruz, el camino hacia el Calvario. El Señor Jesús ya es reconocido públicamente como Rey, como el Mesías, como aquel Salvador, como aquel que viene a salvar este mundo. Usted recuerda las huestes celestiales cuando nació el Señor Jesús. Decían, gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Entonces comienza en este momento a glorificarse Dios en esto, y se da esa exaltación al Señor Jesús y comienza este camino. Una semana antes de la resurrección del Señor Jesús ya llegó la hora y se hace público. El Señor Jesús entra públicamente y acepta el reconocimiento de las masas, de las multitudes. Él no les dice, no, cállense, no digan más. Es más, se arriman y le dicen, oye, ¿qué no escuchan lo que los niños están diciendo? ¡Cállenlos! Y el Señor Jesús les dice, ¿qué no han oído? ¿Qué no han oído? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El Señor Jesús, déjenlos que me exalten, porque soy el Rey, es el verdadero Rey. Entonces comienza y Él acepta este reconocimiento, ese reconocimiento imperial, y se incrementa, ¿sabe qué? El odio de aquellos que estaban buscándolo para matar.
comienza ese plan, hermanos, para aprender al Señor Jesús y comienza a llevarse a cabo todo esto en una semana. En esta semana es reconocido y comienza a fabricarse todo esto. Judas entra en su corazón el ir y vender al Señor Jesús. Los gobernantes comienzan a planear cómo van a hacer para prenderlo, cómo van a hacer para matar al Señor Jesús. Y en esto, mis hermanos, no hay casualidades. Todo fue parte del plan perfecto de Dios, hermanos. Era necesario que el Cristo padeciera. No había modo de pasar por alto esto. El Señor Jesús lo dijo, mi alma está angustiada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esta hora yo he llegado. El Señor Jesús sabía lo que venía, y el Señor Jesús sabía que tendría que pasar, y Él iba a ir a la cruz en obediencia hasta la muerte, por usted y por mí. Tenía que ir a la cruz, tenía que dar la vida por cada uno de nosotros, y tenía que glorificar al Padre dándonos vida eterna. Su manifestación pública como rey entonces iba a dar los motivos necesarios de los gobernantes para acusarlo. En el Mateo capítulo 21, Mateo 21, versículo 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Primero, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué había tanta gente? Ahí? ¿Por qué el Señor Jesús estaba ahí? ¿Por qué el Señor Jesús entraba y salía? Recuerden que primero había ese plan para matar al Señor Jesús, y Él lo sabía. Y otra cuestión importante es que era la celebración de la Pascua. Era un momento donde toda la gente tenía que ir a Jerusalén y ofrecer su sacrificio y comer la Pascua en Jerusalén. Entonces estaba lleno, había muchas personas. Y dice que él, de la escritura, que él andaba de Jerusalén a Betania. Betfagé era un lugar que estaba a la mitad de este lugar. Entonces, en Betania, ustedes recuerdan, el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. Por tanto, había un lugar donde quedarse ahí con Lázaro, con su familia. Me imagino que ahí se quedaría, porque eran sus amigos. Y había muchas personas ahí también, porque dice la escritura que había muchas personas que venían a ver a Lázaro. Ellos se habían enterado del milagro que había hecho el Señor Jesús, llamándolo de la tumba, dándole vida a un muerto que tenía 4 días ahí, y que ya hedía, le da la vida. Entonces muchas personas dicen que iban a ver a Lázaro. Y ¿saben? Las autoridades también habían buscado ocasión contra Lázaro y estaban buscando cómo matarle. Entonces dice que se encontraban en Betfagé, que estaba a la mitad entre Betania y Jerusalén. Y dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traedla. Y aquí vemos 2 principios: un mandato y una obediencia. El Señor Jesús mandó y ellos fueron. Ellos no le dijeron: oye, bueno, sí le dijeron. Y si el dueño no quiere, pues entonces le dicen que yo lo necesito, que el Señor lo necesita y me lo traen, Él los va a mandar. Ok, fueron. El Señor Jesús manda y nosotros obedecemos. El viernes pasado, los que fueron al estudio familiar, vimos acerca de esto. El Señor Jesús en Juan 15, 14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El Señor Jesús da una orden y la orden se tiene que cumplir. No hay medias ahí. No hay: está bien, eso no me gusta, eso no lo hago. El Señor Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. El Señor Jesús da órdenes
y nosotros obedecemos. Si somos verdaderamente amigos del Señor, entonces deberíamos estar obedeciendo. Y si ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo. El capítulo 10 de Juan 15 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es importante, la obediencia, hermanos, es importante. Entonces, si Él es el Rey de nuestra vida, nosotros deberíamos obedecer. Yo le tengo una pregunta esta tarde: ¿el Señor Jesús es el Rey de su vida? Amén. Levante la mano si el Señor Jesús es el Rey de su vida. Muy bien. Entonces, si el Señor Jesús es el Rey de su vida, es que no veía, que luego no veo. Si el Señor Jesús es el Rey de su vida, más le vale, hermano, que obedezca. Si el Señor Jesús es el Rey de su vida, y usted ha declarado en este momento que el Señor Jesús es el Rey de su vida, entonces deberíamos de obedecer. Sin embargo, hermanos, no siempre pasa, no siempre lo hacemos. Malaquías capítulo 1, versos del 6 al 8 dice: el Hijo honra al Padre. Ponga atención, y mi hermano, mientras leemos, de verdad pensemos cómo está nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia al Señor Jesús? Malaquías 1, del 6 al 8 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Usted dice que el Señor Jesús es su Señor. Yo le llamo Señor Jesús porque se supone que es el Señor de mi vida. El Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si Dios es verdaderamente nuestro Padre, si Jesús es verdaderamente nuestro Señor, ¿dónde está su honra y dónde está su temor? Dice la Escritura, dice: ¿en qué te hemos deshonrado? En que me ofreces, dice, lo que te sobra. Nosotros deberíamos de ofrecerle a nuestro Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor que nosotros poseamos, lo mejor que nosotros tengamos, ya sea nuestro tiempo, nuestra casa, nuestro auto, nuestro dinero, todo debe ser lo mejor para nuestro Dios. Perdón. Dice la Escritura que muchas veces le deshonramos dándole las obras, nuestro tiempo. Muchas veces, si me sobra tiempo, voy a la iglesia. Si me sobra tiempo, oro. Si me sobra tiempo, leo su palabra. Mi hermano, muchas veces Dios nos da todas las cosas. Nosotros somos únicamente administradores de la gracia de nuestro Dios. Las cosas que Dios nos da son para beneficio de Él, hermanos. Muchas veces no queremos llevar a alguien en mi carro porque está muy bajito y pegan las llantas. Dice el Señor: ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Muchas veces andamos en la vida, hermanos, como si no nos importara el Señor Jesús. Entonces, es importante la obediencia. Mis hermanos, es importante. Dice el versículo 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliere lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, animal de carga. Es la importancia, hermanos, es la importancia de las Escrituras. Es importante, hermanos. No podemos andar ahí nada más creyendo que agradamos a Dios sin conocer su palabra.
Hace unos días tuvimos nuestra clase con los hermanos del grupo de alabanza y veíamos lo que es la adoración. Y hablábamos acerca de lo que es una verdadera adoración. Y una verdadera adoración está basada en los términos de Dios, no en los nuestros. No podemos ir por ahí nada más pensando que agradamos a Dios a nuestra manera. No podemos ir por ahí pensando que agradamos a Dios como nosotros queremos. Es siempre bajo los términos de Dios. Y es basado en el conocimiento de Dios como nosotros vamos a agradar a Dios. Es basado en lo que Él ha revelado por medio de su palabra, hermanos. Acerca de quién es Él, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter. Entonces es importante, la palabra de Dios es importante. Y dice que esto fue hecho para que fuese cumplido lo que dijo el profeta cuando dijo: he aquí, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, escuche, manso y sentado sobre una asna. ¿No se supone que los reyes entran en grandes caballos cubiertos de oro? Bueno, la Escritura habla así de la segunda venida del Señor Jesús. Así que, mis hermanos, en este momento este es un rey distinto, un rey humilde, un rey manso, un rey sin opulencia, un rey sin oro, sin espada y sin ejército, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo en el mundo se ha visto esto? Que un rey entre victorioso en la ciudad sin un ejército, sin armas, sin carros de guerra. Porque el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás, hermanos. En rescate, dice la Escritura, por muchos. El Señor Jesús pudo haber entrado como un rey victorioso si Él hubiera querido. Cuando fueron a prenderle y le dijeron: ¿quién es? ¿Dónde está Jesús? Dijo: yo soy. ¡Pum! Y caen todos. ¿Usted ha leído eso? El Señor tenía el poder, dice: ¿dónde está Jesús? Yo soy. ¡Pum! Y todos al suelo. Mis hermanos, Él tenía el poder. Él es Dios, hermanos. Él pudo haber hecho lo que Él quisiera. Dice la Escritura que vino Malcolm, el siervo del sumo sacerdote, y uno de sus discípulos toma la espada y le corta la oreja. Así no es. Así no es la cosa. ¿Sabe por qué? Porque el que mata por espada también va a morir. El que a hierro mata, a hierro muere. Así no es. No es con espada, no es con ejércitos. Entonces es un rey diferente y hay una multitud que le está clamando. El versículo 6 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Una multitud de personas. Estaba la Pascua, la resurrección de Lázaro, y todos gritaban esta palabra: Hosana, Hosana al Hijo de David. Esa palabra quiere decir: Dios, sálvanos. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Hosana, Dios, sálvanos. El Salmo 118 dice en los versículos 24 y 25: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Hosana, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, en esta presentación imperial del Señor Jesús, en esta presentación como rey, hay 4 tipos de participantes: verdaderos seguidores, y espero que todos aquí, mis hermanos, podamos caer en el primer grupo. Hay verdaderos seguidores,
verdaderos seguidores que le reconocieron como Cristo y como Rey. Y ustedes esta mañana han dicho que Él es su Rey. Hay verdaderos seguidores que le reconocieron verdaderamente como su Señor, como su Salvador, y que pusieron todo a su servicio. Los discípulos, dice, ponían los mantos en el asno para que el Señor Jesús se subiera sobre ella. Eso debe ser nuestra vida, poner todo lo que tenemos a los pies de Cristo. Nosotros únicamente, mis hermanos, somos administradores de la gracia de Dios, así que debemos poner todo a los pies del Señor Jesús, al servicio de su nombre, al servicio de su iglesia, al servicio de los hermanos, porque de esa manera demostramos nuestro amor para con nuestro Señor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, dice la Escritura. Entonces pusieron todas las cosas a su servicio. Había aquellos que le rechazaban abiertamente, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces usted le habla a alguien y dice: a mí no me interesa eso, a mí no me hables de Jesús, eso a mí no me interesa, yo no creo, ni siquiera creo en eso, a mí no me hables. Y ahí estaba otro grupo, personas que no les interesaba, que lo rechazaron rotundamente. Aquellos que tal vez observaban a lo lejos únicamente y ven nada más allá a lo lejos. No, yo tengo mi propia onda con Dios. ¿Le ha pasado a usted? Que dice: no, yo me entiendo con Jesús, yo tengo mi propia, la Biblia, mira, eso es otra cosa, yo tengo mi propia cosa con Dios. Pero Dios jamás ha perdido nuestra propia cosa. Él no nos ha pedido nuestra propia onda con Él. Él nos dio parámetros de cómo acercarnos a Él, aún de cómo orar a Él, aún de cómo hablar de Él, aún de cómo exaltar su nombre, porque está aquí todo escrito. Entonces, no hay tal cosa como una relación con Cristo. No existe tal cosa como una relación con Cristo que no esté basada en la palabra de Dios. Entonces, estamos con esos grupos: el verdadero seguidor de Cristo, aquel que le rechaza rotundamente, aquel que lo ve de lejos, mis hermanos, y hay el otro grupo, el mismo que vimos la semana pasada, aquel que lo busca por conveniencia. Y esto fue la mayoría. Tristemente fue la mayoría en ese tiempo. Aquellos que aclamaban al Señor Jesús: Hosana al Hijo de David. Aquellos que gritaban y aclamaban al Señor Jesús eran aquellos que buscaban un rey terrenal. Ellos estaban bajo el dominio de Roma y ellos buscaban a alguien que los liberara de Roma. Y la mayoría de ellos lo buscaban porque querían un beneficio del Señor. Y eso, hermanos, eso pasa el día de hoy. Hay personas que buscan al Señor únicamente por un beneficio físico, por un beneficio emocional, para cubrir las necesidades. Y debemos tener cuidado con eso. Esa multitud de hermanos que ese domingo gritaba: Hosana al Hijo de David, el siguiente domingo gritaba todo lo opuesto. Gritaban: crucifícale, crucifícale. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con las emociones. Cuando damos gloria, cuando damos honra, cuando adoramos a Dios basados en emociones, podemos equivocarnos. Y esta multitud, hermanos, que había estado eufórica y que gritaba Hosana al Hijo de David, en menos de una semana, hermano, había cambiado su corazón, porque el engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Por eso es necesario que cuando aclamemos, cuando exaltemos a nuestro Dios, esté basado en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esa misma multitud que le había aclamado como rey, el siguiente, en menos de una semana, ellos gritaban que le crucificaran. Y cuando les presentaron un ladrón, ellos dijeron: déjanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Las multitudes, hermanos, se pusieron eufóricas al gritar la honra y la gloria para el Señor Jesús, y lo mismo hicieron para condenarle en la cruz.
debemos tener cuidado. Al ver sus expectativas que ya no eran cumplidas, cambiaron sus emociones. Y eso puede pasar cuando nos guiamos en emociones. Cuando Dios nos da todas las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, o todas las cosas que nosotros queremos, cambia nuestras emociones y cambia nuestra forma de ver a Dios. Por eso no podemos ir a Dios basados en estas cosas. No podemos pensar que somos muchas veces los consentidos de Dios y Dios me da todo lo que yo quiero, porque el día que Dios no me da lo que yo quiero va a cambiar mi corazón. Eso es peligroso. Debemos conocer que es un Dios que nos da lo que es bueno para nosotros. Debemos conocer que debemos estar bajo la autoridad de nuestro Dios